yo tenía un volumen de pacientes muy alto. Solo estaba además 3 días porque era lo único que permitía la clínica. El porcentaje pues tenía un 50%. Y además con sesiones gratuitas la primera sesión, y estaba un poquito desesperada porque veía que solo podía aumentar pacientes para poder ganar el dinero que necesitaba y no tenía ningún paciente propio. Tenía mucho miedo porque yo pensaba que no estaba preparada para enfrentarme a esto. Y eso que yo ya llevaba un tiempo en la clínica, pero yo decía, claro, yo montármelo por mi cuenta me generaba mucho miedo, mucho síndrome del impostor. De repente entró esta duda de ¿y ahora qué? Porque de aquí a X tiempo, ¿dónde me veo realmente? Me veo siguiendo con clínicas, me veo echando más currículums, me veo con 3 clínicas distintas, me veo con este volumen de pacientes tan alto y un porcentaje tan bajito. Yo ya tengo 8 pacientes fijos, uno más potencial, o sea que potencialmente 9, y estoy súper contenta porque han sido además pacientes que luego se han quedado. De momento como que veo otro camino que antes no veía y la verdad es que por eso estoy súper contenta, mucho más animada y mucho más esperanzada que como estaba antes. Bueno, pues bienvenida, Claudia. Bueno, bienvenida. Hola, Claudia. Encantados de estar este ratito contigo y, como decimos siempre, muchas gracias por haber accedido a hacer este testimonio y tomarte este ratito de tu tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias, chicos. Nada, yo encantadísima porque al final si esto puede llegar a más gente y que les puedes ayudar igual que a mí, yo encantadísima. Pues muchas gracias, Cielo. Empieza por contarnos un poquito quién eres tú, a qué te dedicas. Preséntate. Vale, pues yo soy Claudia López, soy psicóloga especializada en adolescentes. Ahora mismo estoy, bueno, pues he lanzado mi consulta hace poquito y pues tengo pacientes online. Estoy ahora mismo full online, pero con proyecto de en algún momento ponerme presencial. Y nada, empecé con Joan y Luna hace 6 meses casi, bueno, 5 meses. 5 o 6 meses, sí, más o menos. Sí, 5 meses y medio. es que has acabado hace algo, Una semana o así. entonces hará 5 meses y una semana más o Eso menos. es. 5 meses y medio. Acabé hace nada, hace una semanita. Y nada, no sé si hay algo más que tenga que decir de esto. Estupendo, muy buena presentación. Entonces, si nos puedes también contar un poquito cuál era tu situación antes de empezar con nosotros, qué es lo que te ha movido a buscar captar pacientes por tu cuenta, si tenías pacientes por tu cuenta antes, un poco pues la situación inicial. Pues yo estaba en una clínica aquí donde vivo y bueno, la situación que tenía es que yo tenía un volumen de pacientes muy alto. Solo estaba además 3 días porque era lo único que permitía la clínica y bueno, el porcentaje pues tenía un 50% y claro, encima además con sesiones gratuitas la primera sesión, bueno, todo esto. Y las tarifas del centro son bastante bajitas. Entonces, bueno, es verdad que yo la situación en la que estaba es que estaba bastante desesperada porque yo me veía que no podía avanzar, porque además la clínica tampoco me daba mucha oportunidad a aumentar el porcentaje, ni bueno, como que al final estaba en una situación donde yo veía que a largo plazo no me iba a servir mucho continuar allí y me veía como mirando otras clínicas, pero que al final iba a acabar en la misma situación y estaba un poquito desesperada porque veía que solo podía aumentar pacientes para poder ganar el dinero que necesitaba y no tenía ningún paciente propio, no tenía ni idea de cómo conseguir pacientes propios. Lo único que sabía o que me decía la gente es que había que hacerse Instagram. Yo me hice un Instagram que nunca llegué a publicar nada jamás porque yo no sabía hacer eso. Y bueno, y en esa situación me encontraba, estaba un poco desesperada y yo os seguía a los dos desde hacía bastante tiempo en Instagram, pero como que pues estaba ahí como en algún momento tengo este recurso, pero como que no me atrevía hasta que ya pues contacté con vosotros. Suele ser muy bonito y notamos la diferencia de cuando nos conocéis previamente y habéis visto nuestro contenido, estáis como acostumbradas a escucharnos y tal, a cuando venís como de nuevas, de primeras, que no nos conocéis, también hay como menos esa confianza, hay un poquito menos de confianza porque precisamente no nos conocéis, y cuando sí que nos habéis visto hablar, habéis visto pues las historias o YouTube o no sé qué, se nota bastante. Y con respecto a ese tema de la confianza en los miedos y todo, ¿qué miedos tenías tú antes de unirte con nosotros? Porque claro, nos conocías medianamente, ¿no? Nos conocías de habernos visto por Insta, pero no nos has llegado a conocer bien hasta que no te has metido con nosotros en el acompañamiento. Entonces, ¿qué miedos tenías? Sí, ¿qué miedos tenías? Pues
bueno, yo tenía muchos miedos porque yo estaba completamente cagada, pero es verdad que, bueno, uno de los miedos que tenía era pues que no fuera a funcionar, ¿no? Que al final sí que había visto pues algunas otras páginas de marketing y demás, que al final pues como que otras compañeras habían contratado lo que sea y que no había funcionado bien, entonces yo estaba como muy asustada de pues igual estoy invirtiendo este tiempo y este dinero y al final no va a servir. También tenía mucho miedo porque yo pensaba que no estaba preparada para enfrentarme a esto. Y eso que yo ya llevaba un tiempo en la clínica, pero yo decía, claro, yo montármelo por mi cuenta, esto es una cosa que yo me generaba mucho miedo, mucho síndrome de impostor. Y, y se me había pensado en otra cosa, pero se me ha olvidado. Bueno, es que yo tenía bastante miedo. También tenía bastante miedo de como, bueno, no sé, da igual. Es que no Tú recuerdo. cuenta, o sea, cuenta, ya sabes, Claudia, que este testimonio es para que cuentes tu verdad. Algo, evidentemente, si lo que vas a contar es te sientas incómoda con decirlo, no, pero que si es con respecto a nosotros, de no me fiaba de vosotros, es que es algo totalmente normal, o sea, lo puedes decir si quieres. No, o sea, no es que no me fiara de vosotros porque realmente sí que, pues eso, me habíais dado como mucha confianza a través de Instagram y demás. Es verdad que también como que mi entorno no, todo el mundo estaba en clínicas, nadie se había montado cosas por su cuenta, entonces de repente me sentía como la oveja negra de me voy a enfrentar yo a esto, ¿qué necesidad tengo? Pues voy a hacer lo que hace todo el mundo, que es cada una con su clínica con la que colabora y ya está. Y bueno, eso era principalmente. Creo que tenía algún miedo más, pero se me ha olvidado, entonces vamos a dejarlo ahí. Se ha tenido disipando los miedos, cosa que maravilloso, o sea que está guay que tampoco te acuerdes mucho de ello, no pasa nada. Totalmente. Pero yo creo que es muy importante justamente, Claudia, lo que decías de hablar de ese miedo de ser un poco la única que lo hace. Y justamente hay más miedos por eso, porque no conoces a mucha gente que lo haya hecho o gente, psicólogos que ya llevan mucho más tiempo, que no te han ido a la clínica y ya conocimiento del boca a boca pues les funciona. Entonces a veces es muy complicado reflejarse en otras personas. Entonces nos parece como que es algo súper complejo que les pasa a algunos el hecho de poder vivir de su consulta, pero que, bueno, lo voy a intentar, pero a ver si realmente es esto real y si se puede. Luego también me pasaba un poco que como tampoco tenía esta gente de mi entorno, yo pensaba que el montármelo por mi cuenta me iba a suponer muchísimo tiempo y esfuerzo, como a lo largo del tiempo, como que pues quizás le iba a tener que dedicar un tiempo, mucho tiempo extra a tener que buscar mis propios pacientes y también era una cosa que me preocupaba bastante porque digo, pues igual tampoco tengo ese tiempo y le quiero dedicar el tiempo a precisamente ayudar a mis pacientes, no a hacer toda la parte de marketing. Claro, es ahí donde la parte de Google es una maravilla porque pues ahora lo contarás tú un poco, ¿no? Pero realmente una vez que está lanzado es lo que decimos muchas veces, que es que no lleva mucho tiempo de gestión frente a lo mejor otro tipo de estrategias o que tengas que estar con una agencia de marketing en la que tú tengas que decirle, oye, esto no funciona, dime tal, dime no sé qué, o Instagram que tengas que estar muchas horas o al final, lo que te permite Google y el haber aprendido tú por tu cuenta es a poder gestionar tú las cosas que no funcionan bien, si en algún momento algo no funciona bien, y que tú sepas cómo funciona todo y que tampoco tengas que dedicarle muchísimo tiempo. O sea que es un miedo que solemos tener bastante porque es como crearnos una consulta, es algo enorme, es algo gigante, pero es simplemente que no se está utilizando la estrategia adecuada para la situación de cada persona. No todas las estrategias son iguales para todo el mundo. Instagram funciona muy bien, pero es que si no te gusta Instagram, no quieres estar en Instagram, no quieres perder tiempo en crear contenido, igual no es una opción. Todas las opiniones son Y válidas. sobre todo porque hay alternativas. Si realmente fuese la única forma, ¿vale? Hasta yo os podría decir, bueno, pues te tienes que forzar porque es lo que hay, pero si existen alternativas, entonces, pues si tienes la elección, pues permítete elegir justamente según lo que tú vayas prefiriendo y demasiadas personas hacen, justamente se crean una cuenta de Instagram y crean contenido porque creen que es la única forma sin realmente saber que hay otras alternativas. Justo. Eso es. En tu caso, Claudia, ¿qué fue lo que te hizo dar el paso de decir, venga, voy a empezar con estos chicos? Yo creo que en realidad fue un poco mi situación personal, ¿no? Como que al final de repente llegó un punto de mi vida en el que yo dije, oye, ya ha pasado X tiempo, no sé cuánto había pasado, pues 7 meses, 8 meses que estaba en la clínica, estaba exactamente en la misma situación que al principio y de repente entró esta duda de ¿y ahora qué?
porque de aquí a X tiempo, ¿dónde me veo realmente? Me veo siguiendo con clínicas, me veo echando más currículums, me veo con 3 clínicas distintas que he llegado a ver a compañeras, me veo con este volumen de pacientes tan alto y un porcentaje tan bajito. O sea, como que al final fueron muchos miedos que realmente todo empezó con, venga, este es el recurso, voy a preguntar. Y ya de preguntar ya me lancé y ya pues hasta el día de hoy. Y entonces, hablando de un poco lo que has conseguido, Claudia, ¿nos puedes decir, entonces, llevas creo un mes y medio lanzado las cosas, creo? Sí, hemos dicho, creo que era como desde el 18 de marzo, estamos a 22 de abril, pues no, un mes y unos días, sí. Entonces, ¿cuántos pacientes has conseguido y tal? Pues yo ya tengo 8 pacientes fijos, uno más potencial, o sea que potencialmente 9. Y nada, esto la verdad es que ha sido en este último mes y estoy súper contenta porque han sido además pacientes que luego se han quedado. Así que ya cada semana tengo 8 sesiones puestas ya y a ver si ahora 9. Pero bueno, muy contenta en esto. Qué bien. Y además que tu nicho es un nicho que ya hemos visto un poquito complicado en cuanto al tema de la conversión, porque no tienes que convencer solamente a los papis, tienes que convencer también al adolescente que muchas veces se niega. De hecho, en el Excel que os pasamos para que vayáis poniéndole el número de pacientes que tenéis, por qué se han quedado y por qué no, hay un montón que es como adolescente se niega, adolescente se niega. Totalmente. Y me daba muchísima rabia al principio porque, claro, yo llegaba, tenía la primera llamada estupenda, maravillosa, y yo decía, genial, porque encima en este nicho, como somos pocos en general, realmente venían muchas solicitudes, pero claro, es verdad que es un nicho un poco complicado porque a lo mejor llegaban al final de la llamada cuando todo había ido estupendo y me decían, bueno, es que le tengo que preguntar a mi hijo porque me ha dicho que no quiere ir a terapia bajo ningún concepto y yo lo estoy intentando. Entonces, pero me ha pasado eso tantas veces y al final como que es la parte complicada, ¿no? Claro, aquí no, el que busca la terapia no es el que luego la va a recibir, no sé si me explico. Sí, Entonces, sí. Sí. es un nicho complicado, pero bueno, es verdad que como no hay tanta gente y vienen muchas solicitudes, pues al final vas consiguiendo estrategias para adaptarte. Y es ahí también cuando es súper importante el hecho de poder saber, poder tener como lo que os decimos siempre, de que realmente si queréis que sea la consulta sea algo que dure a largo plazo, tenéis que tener una serie de datos para entender el por qué está funcionando, en qué punto se ha parado, en qué punto no. Nos dimos cuenta por el documento este que os hacemos rellenar siempre, que había como muchas solicitudes que era como adolescente se niega y dijimos, vale, ¿qué podemos hacer para que adolescente no se niegue, que adolescente se negará aún así? Pero por lo menos, pues a lo mejor que pueda estar en la llamada o otras cosas también que pusimos en marcha y que desde ese momento como que hemos visto que ese atasquito que había se ha atascado un poco, aunque siempre seguirá habiendo gente, siempre seguirá habiendo adolescentes que digan, pues va a ser que no, porque el problema lo tienes tú, mamá, que no sabes gestionar el que yo esté cambiando, por ejemplo. Pero es Lo verdad que eso. importante es Ujú. Ay, cuadrar, perdona que sí. te he cortado. Que lo he notado un montón, ¿no? Al final, que muchas veces surgen pequeños baches de cosas, pero al final es pues ir cambiando cositas, empleando estrategias nuevas, porque realmente si ves mis estadísticas al principio tenía mucho menos conversión y de repente es como que he tenido muchos más porque empezaba a emplear cositas y ha cambiado bastante. Entonces, sí, como que al final surgen cosas, pero lo chulo también es ir pasando esos baches y ir consiguiendo estrategias nuevas para que a largo plazo pues vayan las cosas bien. Y con respecto a los baches, ¿había algo cuando siempre hacemos una primera llamada con vosotros para enseñaros toda la plataforma, el cómo funciona todo más cuando ya estáis dentro? ¿Había algo en particular que te diese miedo de aprender o que no fueses a ser capaz de hacer algo dentro de la formación o que algo se te fuese a atragantar mucho? Sí, yo me estaba volviendo completamente loca al principio cuando yo veía la página, o sea, la parte de Google, o sea, como que lo miré así un poco por encima y yo pensé, pero yo cómo voy a hacer esto, porque yo decía estas cosas tan tecnológicas que a mí no se me dan nada bien, pero luego es que en realidad fue súper sencillo, porque es verdad que todos los documentos que hay son súper fáciles de seguir, como que está todo súper organizado, súper pautado, cualquier cosa que encontraba al final tenía una reunión con vosotros y lo resolvía fácil. O sea que una cosa que era como un miedo bastante grande, luego en realidad fue bastante sencillo.
Y bueno, era principalmente eso, que me daba como un poco más de cosa eso, la parte más tecnológica. Suele pasar, tranquilo, o sea, entráis siempre con esos miedos de, oh Dios mío, página web, oh Dios mío, Google Ads, ¿qué es esto? Se come. Y luego al final, pues os vais dando cuenta, lo hemos pensado todo para que sea sencillo y que tampoco tengamos que comernos mucho la cabeza, que somos psicólogas, que no somos especialistas en marketing. Entonces, pues cuanto más sencillo se pueda hacer, mejor. Ujú. Entonces, ahora, Claudia, con esos pues 8 o 9 pacientes y con un flujo estable de pacientes que ya tienes, ¿cómo te sientes de cara al futuro? Pues mucho más tranquila porque ya veo como una oportunidad a largo plazo. O sea, es verdad que ahora ya pues con estos 9 pacientes y que veo que van entrando, veo como más la posibilidad de poco a poco ir reduciendo la clínica y pues con un poco de suerte y un poco más de esfuerzo como ya estoy haciendo, pues al final que siga el flujo y que pueda llenar mi consulta. O incluso que si ya tengo más pacientes y puedo empezar a colaborar con otras psicos, entonces ya maravilloso. Pero bueno, de momento como que veo otro camino que antes no veía y la verdad es que por eso estoy súper contenta. Mucho más animada y mucho más esperanzada que como estaba antes. Claro, al final se te ha abierto algo que tú pensabas que iba a ser súper complicado, te has dado cuenta de que no lo es tanto y que puedes hacerlo sola. Y precisamente, hablando de esto, ¿qué es lo que más te ha gustado del acompañamiento, de la formación, de estos 5 mesecillos con nosotros? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues me ha gustado mucho, bueno, el tener reuniones con vosotros, de simplemente pues entrar y decir, oye chicos, tengo este atasco y que fuera tan fácil porque al final pues siempre había como estas 2 reuniones a la semana, como que me ha dado mucha tranquilidad de, bueno, cualquier cosa les puedo preguntar y tengo esta reunión. Pero luego creo que me ha encantado la cantidad de material que hay en el sentido de todas las checklists, plantillas, todo esto que al final es como que me resulta como muy sencillos de cara a largo plazo. De, bueno, cualquier cosa que me surja, reviso las checklists, reviso todos los documentos, ¿no? Y al final como que sé que voy a ser capaz de sacarlo adelante, que eso era una cosa también que me preocupaba un poco porque yo pensaba que, digo, vale, voy a aprender esto durante este tiempo, pero luego ya no voy a saber manejarme después, entonces voy a como requerir que estén Joan y Luna ahí ayudándome eternamente y bueno, igual en algún momento lo necesito, pero sí que como que me veo aunque me da un poco de pena y me da un poco de angustia de repente enfrentarme sola, pero sí que me veo como capacitada a, vale, tienes todos estos recursos, al final los vas a tener ya de por vida, ya has aprendido muchas cosas y probablemente puedas sacar muchas cosas adelante tú sola, aunque dé un poquito de miedo. Es la idea, siempre os decimos, y yo creo que esto me gusta cuando lo decís porque es como, vale, habéis visto que lo que os decíamos desde el inicio era real, que durante estos 5 meses aprendáis todo lo que sea posible, que estamos súper pendientes de vosotros, que estamos ahí en cada paso del camino, pero que no pretendemos crear dependencia de nosotros porque si no es que estamos haciendo un pan con 2 tortas. Si os estamos diciendo que entréis con nosotros para no depender de terceros y que acabéis dependiendo de nosotros, sería un poco, no tendría sentido, ¿no? Entonces, pues me alegro mucho de escuchar esto, Claudia, que sí que te veas con la capacidad de continuar, como os decimos siempre, si hay que hacer algún ajuste, necesitas cualquier cosita, ya sabes que estamos aquí, por eso no habría ningún tipo de problema, pero que qué bien que sientas que puedes seguir sola, porque es lo que siempre pretendemos cuando entráis con nosotros. Ujú. Y muchas veces además os da miedo justamente el momento de soltar, pero luego ves que las semanas pasan, eso sigue adelante y al final no hay muchas más cosas que hacer y entonces ya te da la confianza como que muchísimas veces hacemos testimonios y la gente nos dice, sí, pero seguramente que recurriré dentro de un mes y tal, y al final, No recurrís, porque seguís viendo que eso va avanzando bien. De hecho, hace poco una persona que sí que ha entrado a trabajar con nosotros nos dijo, vale, y estos testimonios, genial, ¿no? Pero ¿cómo están las personas después de unos meses? Y es bonito porque cuando solemos enviar mensajes, lo que solemos recibir para ver cómo vais, porque nos gusta tener contacto con vosotros, es como, sí, pues ahora es que ya he dejado la clínica, estoy 100% por mi cuenta, tal, no sé qué. Y a nosotros nos parece eso súper bonito por el hecho de que hayáis visto que esto continúa y que lo que os enseñamos realmente se puede continuar de manera autónoma y ese flujo constante de pacientes que decimos es real. No todos los meses a lo mejor vas a tener 9 pacientes, o a lo mejor sí, o habrá meses que tengas 11, o habrá meses que tengas 5, pero que ese flujo siempre se continúa y que tú sabes cómo hacer que continúe, que es lo más importante. Claro.
Sí, como que al final da esa tranquilidad, ¿no? De bueno, a largo plazo esto va a seguir funcionando. Y bueno, pues veremos a ver en unos meses. Me encantaría poder deciros en unos meses que estoy estupendamente bien y que sigo pues con más o menos pacientes, pero que al final he conseguido los objetivos que estaba buscando, que de momento por el ritmo que llevo estoy convencida de que sí. Así que bueno, veremos en unos meses. Preguntaremos a la Claudia del futuro a ver qué dice. En unos meses incluiremos en este testimonio a la Claudia del futuro, te escribiremos un mensajito y a ver qué tal vas, porque soléis darnos respuestas muy, muy bonitas, la verdad. Y precisamente con respecto a esto, Claudia, ¿qué le recomendarías a alguien que está dudando en si empezar el acompañamiento con nosotros y si lanzarse? No tanto si lanzarse, sino de hacerlo precisamente con nosotros. Pues yo les diría que realmente que al principio da siempre un poco de miedo, ¿no? Y al final, pues que de repente lanzarse a una formación de este tipo que da yuyu, porque da mucho yuyu. Pero sí que es verdad que, pues por lo que he visto por otras formaciones, al final lo que ofrecéis vosotros, pues a largo plazo y a nivel de resultados, pues es que es incomparable, ¿no? Porque, que bueno, comparando con otros lugares, como que a mí no me daban tan buena sensación de que realmente no fuera a depender de ellos a largo plazo. Y que, bueno, que la realidad es que yo estoy contenta, que realmente los resultados han venido y que bueno, y que sobre todo que he podido aprender de cómo hacer este trayecto. No es que me hayáis dado nada hecho que no sepa hacer, sino que he conseguido aprender y he conseguido saber qué cosas tengo que hacer, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que ir manteniendo, ¿no? Y yo creo que es lo más valioso que tenéis en esta formación. Al final, el poder aprender por tu cuenta y que es muy complicado porque no, esto nos enseña en muchos sitios y que realmente estéis aquí vosotros para poder ayudarnos a los chicos a que atravesemos este camino, pues es maravilloso porque es que si no te ves como muy perdido de no sé qué hacer, no sé cómo se consigue esto de los pacientes y al final pues acabas en un destino que no es el que te gustaría. Ujú. Jo, pues qué importante tus palabras, Claudia. Muchísimas gracias por todo lo que has dicho, otra vez, una vez más, por tu tiempo. Ha sido un auténtico placer trabajar contigo, ya te lo hemos dicho fuera de cámaras, por así decirlo, pero te lo reiteramos aquí, que has hecho un trabajazo estupendo, que te has esforzado un montón y es lo que te hemos dicho antes de empezar a grabar, que si tú no te hubieses movido, nada hubiese sucedido y que ha sido un placer, la Nada, verdad. lo mismo que os he dicho, muchísimas gracias a vosotros, que bueno, que dentro de que hay muchas cosas que he hecho yo, pero al final lo he conseguido por vosotros y estoy tremendamente agradecida de todo lo que he aprendido y de la situación en la que estoy ahora mismo. Así que nada, yo por mi parte, que animar a las personas que se lo estén pensando, a que lo hagan sin duda, que se animen, que da yuyu, pero que realmente van a conseguir llegar a lo que quieren. Y nada, agradeceros vuestro tiempo, vuestra paciencia y todo lo que me habéis enseñado. Ha Es sido un un placer. placer. Chispa. Un placer, Claudia.